Bien, chicos, buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de química, nuestro tema soluciones 2. Pero vamos a ver algo que habíamos dejado pendiente, ¿no? No habíamos terminado del todo el tema de soluciones porque teníamos que hablar acerca de la molaridad. ¿Qué es la molaridad? La molaridad es uno de las tantas unidades de concentración. Había el porcentaje en peso, ¿no? El porcentaje en peso es una también unidad de concentración, es en este caso el peso del soluto entre el peso de la solución, bueno, peso de soluto sobre peso de solución. A eso se le conoce como porcentaje en peso, obviamente multiplicado por el 100%, bueno. Un ejemplito tenemos ahí, ¿no? En un recipiente se tienen 25 gramos de NaOH en 95 gramos de agua. O sea, el peso del soluto es 25, el peso del solvente, ¿quién es el solvente? El agua. Es decir, yo tendría el peso de la solución 120, ¿no? El peso de la solución es justamente, la solución está conformada por el soluto y el solvente. 25 más 95, 120. Y recuerda que el porcentaje en peso es el peso del soluto 25 entre el peso de la solución 120. Resolviendo esto sale 20,83. Nada más, es todo. Muy bien, luego teníamos otra unidad de concentración, en este caso el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen cumple exactamente la misma función, solamente que en este caso vamos a trabajar con volumen, ¿no? Nada más, esa es la única diferencia. Volumen de soluto entre volumen de solución, y luego tenemos por acá la molaridad. Es el número de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución, ¿no? Moles de soluto entre el volumen de solución. No te olvides que el número de moles se determina, ¿no? Indicando la masa o peso de soluto sobre el peso molecular, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, una solución contiene 21,2 gramos de este compuesto, ¿no? Carbonato de sodio, disueltos en 100 mililitros de solución. Entonces vamos a indicarlo, pues, ¿no? Para hallar nosotros la molaridad, porque eso es lo que piden. Molaridad es, pues, número de moles entre el volumen, pero el número de moles es, ¿no? El peso de soluto entre el peso molecular. Peso de soluto, ahí está, 21,2. ¿Y el peso molecular de quién? De este compuesto, pues. El carbonato de sodio, su peso molecular es 106, ahí lo podemos observar, ¿no? Y hago esta operación y sale acá. La molaridad, 2 moles. O sea que hay 2 moles de carbonato de sodio por cada litro de solución. Unidades de concentración. Y bueno, por ahí hay algunos ejercicios, ¿no? Habíamos avanzado solamente algunos. Y bueno, vamos a avanzar a ver. Miren, a ver, vamos a ver la pregunta número 8, ¿ya? Porque no habíamos hecho justamente lo que era la molaridad. Entonces vamos a aprovechar. Ahora es el momento. Un momentito, por favor. Vamos a hacer un pequeño espacio para resolver la pregunta número 8. Recuerda, pregunta 8. Ya, estamos solamente en la pregunta 8. Bien, ¿qué dice? Dice lo siguiente, una cantidad de 5 litros de solución, ¿no? Ese es el volumen de la solución, 5 litros. El volumen de la solución son 5 litros. Muy bien. Dice, una cantidad de 5 litros de solución contiene 189 gramos de, ¿no? Ácido nítrico. Entonces tenemos la masa justamente de soluto, ¿no? En este caso sería 189. Y obviamente 189 gramos, pero de ácido nítrico, HNO3. Halla la molaridad de la solución. Halla la molaridad de la solución. Bueno, si yo quiero hallar la molaridad, debo recordar algunas cositas, bueno. Debo recordar algunas cositas. ¿Qué? Por ejemplo, la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para la molaridad? Dice que la molaridad es el número de moles de soluto, ¿no? Número de moles de soluto dividido entre el volumen de la solución.
¿Sí? Bueno, yo sé que el volumen de la solución pues es 5 litros, o sea, entre 5 sería, ¿no? No hay ningún problema, está todo muy bien. Recordemos que el volumen debe ser expresado en litros, no se olviden de eso. Ahora, el número de moles de soluto. Tengo el problema, no, el número de moles no es esto. Tengo que determinar. Para determinar el número de moles de soluto, lo que tú debes hacer primero es, mira, ya sabemos el volumen, ya conocemos la masa. Yo tengo que calcular el peso molecular. Esta M con una rayita arriba representa el peso molecular, que en este caso sería del ácido nítrico, el HNO3. Bueno, peso molecular es un hidrógeno, 1. Un nitrógeno. Cada nitrógeno, ¿qué peso atómico tiene, chicos? ¿Se acuerdan? Tabla periódica, a ver. Peso atómico del nitrógeno. 14. 14, muy bien. Más 3 oxígenos. Recuerden cada oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico de un oxígeno? 16. 16. Como son 3 oxígenos, sería 3 por 16. Y 3 por 16 es 48. 48 más 14 son 62, más 1, 63. O sea, estamos hablando de 70, o sea, el peso molecular del HNO3 son 63, y he puesto al revés ahí, ¿no? Son 63 gramos, ¿ya? Ese es su peso molecular. Entonces, con esa información, yo puedo obtener entonces su número de moles, pues el número de moles del HNO3, perdón. Del H, ahí está, HNO3. Número de moles es la masa dividida entre el peso molecular. ¿Cuánto vale la masa de HNO3 que nos dan en el problema? 189. ¿Y cuánto vale el peso molecular del HNO3? 63. Chicos, ayúdenme. ¿Cuánto sale esa división? 3. 3. Así es, 3. Y eso representa el número de moles aquí. Entonces, lo único que vas a hacer tú es este número de moles, reemplazas pues 3. 3 quintos. Y si tú quieres pasarlo eso a decimales, pues eso es 0,6. Bueno, 0,6 molar. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda o pregunta que puedan tener, chicos, sobre este ejercicio? Bien, chicos, entonces recuerden que esto es de soluciones 1, no se olviden, ¿ya? Eso ya lo que quedó pendiente en la clase pasada, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir al tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, soluciones 2. Un momentito, soluciones 2. Y en soluciones 2 vamos a hablar acerca de la normalidad. Es otra unidad de concentración, así como lo es el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen, ¿no? También existe la molaridad que hemos visto recientemente y ahora la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Veamos, por favor. Dice lo siguiente, normalidad. Determina, dice, cuántos equivalentes gramos de soluto están presentes en cada litro de solución. Sea una solución de ácido sulfúrico 2 normal, 2N, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que existen 2 equivalentes gramos de ácido sulfúrico en cada litro de solución. De esa manera se trabaja la normalidad. La normalidad es número de equivalente gramo entre volumen de solución, que ya hemos estudiado esto del equivalente gramo. Recuerda que el equivalente gramo es la masa de soluto entre, o peso de soluto, como está indicado acá, entre el peso equivalente. ¿Y cómo se calculaba el peso equivalente? El peso molecular entre el parámetro de carga. Y recuerda que el parámetro de carga dependía si era un ácido, si era un hidróxido, si era un óxido, si era una sal. Dependía, ¿no? Ya lo hemos estudiado eso en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, no la clase anterior, sino el bimestre anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces ya, luego que tengamos la normalidad, a ver, vamos a ir a la parte práctica, pues chicos, ¿no? Parte práctica. No recuerden que para los ácidos el parámetro de carga eran la cantidad de hidrógeno, ¿no? Este es un ácido.
ácido clorhídrico, ¿no? Ácido sulfúrico, ¿no? Parámetro de carga es 1. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno. Parámetro de carga es 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿no? En los ácidos es por los hidrógenos, ¿no? En los hidróxidos es por los OHs. En las sales es, ¿no? Por la carga, ¿no? Del catión o el anión. En los óxidos es por los oxígenos. El doble de oxígenos era el parámetro de carga. No sé si se acuerdan. Bien, chicos, vamos. Bueno, si tenemos soluciones, ¿no? Por ejemplo, como estas, ¿no? Mira, para determinar la concentración de una mezcla bastará con calcular el promedio ponderado de las concentraciones. O sea, mira, ve. O sea, acá tenemos, por ejemplo, 4 litros de ácido sulfúrico 3 molar con 6 litros de ácido sulfúrico 1 molar. ¿Cuál es la concentración? Cuando hablamos de concentración me estoy refiriendo en este caso a la molaridad, ¿no? ¿Cuál es la concentración? O sea, ¿cuál será la molaridad de la mezcla? Ya, pues sí tenemos que hacer un promedio ponderado. 4 por 3 o 3 por 4 es igual a 6 por 1 sobre la suma de ¿qué? De los volúmenes, ¿no? 4 más 6, ahí está. 1,8 molar. ¿Ya? No es complicada esta parte. Eso es cuando tenemos o queremos hallar la concentración, ¿no? De una mezcla. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a ir a la parte práctica. Ahí está. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál de las sustancias presenta mayor peso equivalente? ¿Cuál de las sustancias presenta mayor peso equivalente? Bueno, obviamente voy a necesitar más espacio acá, ¿no? Porque para hallar el peso equivalente de cada sustancia, pues necesito conocer su peso molecular. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque tú no te tienes que olvidar, ¿no? Que el peso equivalente tiene una formulita, ¿no? Es el peso molecular entre el parámetro de carga. Tengo que hallar el peso molecular de cada uno de estos. A ver, peso molecular del H2SO4, ¿no? Que es el ácido sulfúrico. Bueno, tiene 2 hidrógenos. Recuerda que un hidrógeno es 1, ¿no? 2 hidrógenos, 2, más un azufre. Un azufre es 32. 32 más 4 oxígenos. Cada oxígeno es 16. 16 por 4, 64. Y si sumo esto, ¿cuánto sale, chicos? Claro, correcto, Grecia. Eso sale 98 gramos. Ese sería el peso molecular del H2SO4. Bien. Seguimos, ¿ya? Vamos a calcular ahora el peso molecular en la alternativa B del HNO3, el ácido nítrico. Eso ya lo calculamos hace un ratito. ¿Cuánto salía esto? 63, ¿no? No me equivoco, salía 63. ¿Ya? Bien, y luego aquí el H2S. ¿Cuánto sale esto? 2 hidrógenos sería 2 más S, 32, 34, ¿no? Esto sale 34. Siguiente, la clave D, el hidróxido de sodio. Un sodio es 23, más un oxígeno es 16, más un hidrógeno es 1. 23, 24. ¿Cuánto sale todo esto, chicos? ¿Mm? ¿Cuánto sale todo esto? 40. 40, claro que sí. Todo esto sale 40. Muy bien. Y siguiendo ahí tenemos en la clave E el CaOH, ¿no? 2. Tenemos un calcio. Un calcio es 40, ¿no? 40 más, cada oxígeno es 16, más 1, 17. Como es por 2,
34, ¿no? Y todo esto sale 74. Muy bien, ajá, correcto, correcto. Muy bien, y ahora vamos a hallar el peso equivalente, pues, de cada uno, pues, ¿no? ¿Cómo se halla el peso equivalente? Para hallar el peso equivalente aquí el peso equivalente del ácido sulfúrico, tengo que dividir, dice, recuerda la fórmula, peso molecular entre parámetros de carga. Su peso molecular es 98. Chicos, ¿cuánto vale el parámetro de carga para el H2SO4? 2, porque el parámetro de carga, recuerden, representa la cantidad de hidrógenos. Es H2SO4, son 2 hidrógenos. Entre 2, o sea, su peso equivalente sería 49. ¿Ya? A ver aquí, su peso equivalente sería su peso molecular 63 dividido entre el parámetro de carga. ¿Cuánto es el parámetro de carga aquí? Es un ácido, ¿no? Representa la cantidad de hidrógenos. Un hidrógeno nada más, ¿no? Entre uno. Y esto es 63. Recuerda la pregunta, dice, ¿cuál presenta mayor peso equivalente? Hasta ahorita sería la B, ¿no? A ver aquí, ¿cuánto sería esto? H2SO4. Bueno, su peso equivalente, ¿no? Sería igual a 34 dividido entre el parámetro de carga. ¿Cuánto es el parámetro de carga? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuánto es el parámetro de carga aquí? Cantidad de hidrógenos, no se olviden, 2. Y esto sale 17. Aquí, el peso equivalente es igual al peso molecular 40 dividido entre el parámetro de carga. Esto es un hidróxido y el parámetro de carga en un hidróxido está dado por la cantidad de OHs. Como acá hay un solo OH, entonces sería entre 1. O sea, aquí eso sale 40. A ver, vamos a ver aquí. Y el peso equivalente para esto, bueno, este hidróxido de calcio, sería su peso molecular 74 entre la cantidad de OHs que hay. Y según podemos ver, hay 2 OHs entre 2. Y esto sale 37. Y la pregunta decía, ¿no? ¿Cuál de las sustancias presenta mayor peso equivalente? Entonces sería la alternativa B. Este es el que presenta mayor peso equivalente. Bueno, esta preguntita es como si fuera un repaso, pues chicos, ¿no? De lo que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Por si acaso. Bien, chicos, seguimos. Seguimos ahí, ¿ya? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Bien, es muy importante repasar esto, porque eso les va a permitir a ustedes conocer o calcular lo que, bueno, en este caso, esta concentración, este factor de, o esta unidad de concentración que es la normalidad, perdón, ¿no? Pregunta número 2. Pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Cuál? Dice ahí, vamos a borrar mejor y vamos a ampliar porque eso está más fácil, ¿no? Pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las sustancias presenta mayor factor tita? A ver, chicos, en la A, ¿cuánto vale su parámetro, chicos, en la A? ¿Mm? No los escucho. Parámetro de carga, 1. Correcto. Parámetro de carga en la B. 3. Claro, claro que sí. Muy bien, Betty Grecia. Vamos, chicos, sin miedo, hay que prender las cámaras, por favor, ¿ah? Parámetro de carga en la C. Prender los micrófonos, chicos. 3, claro. Son 3 OHs. Es fácil esto, chicos, ¿ah? Parámetro de carga en la D. 2. 2. Claro, son 2 hidrógenos.
Y la pregunta, ¿cuál de las sustancias presenta mayor factor tita? Obviamente B con C, ¿no? La alternativa correcta sería la E. Muy bien. Pregunta número 3. Hallar el número de equivalentes gramos que existen en 490 gramos de ácido sulfúrico. Repito la pregunta. Hallar el número de equivalentes. Muy bien. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes aquí? Vamos a explicar. Un momentito, vamos a hacer un pequeño espacio. Ya está. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes? A ver, un ratito. Recuerda, yo lo que quiero calcular es el número de equivalentes. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes gramos? Recuerda que esto tiene una fórmula. Tiene una fórmula que es justamente la masa de soluto o peso de soluto dividido entre el peso equivalente, ¿no? Bien. Y el hablar del peso equivalente, ¿no? Recuerda, si tú quieres hallar el peso equivalente de algo, tienes que dividir el peso molecular entre el parámetro, ¿sí o no? Chicos, ya lo teníamos anotado esto. ¿Cuánto es el peso molecular del H2SO4? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen 98. anotado? 98, ¿no? O sea, acá sería 98. Chicos, pregunta, ¿cuánto vale el parámetro? 2. 2. O sea, el peso equivalente sería 49. Seguimos. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar. Masa de soluto. En este caso me están hablando que hay el número de equivalentes gramos que existen 490 gramos de ácido sulfúrico. Ya, pues estamos hablando de esta masa de ácido sulfúrico, ¿no? Sería 490 dividido entre el peso equivalente que es 49. Si yo hago esta división, esto sale 10. O sea, el número de equivalentes gramo que existe en 490 gramos de ácido sulfúrico es 10. Nada más. Pregunta 3, resuelta. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Pregunta 3, miren, ya hablamos de peso equivalente, número equivalente, ya hablamos de molaridad. Ya, vamos a otra pregunta. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Un momentito, chicos. Miren, a ver, un momentito. Un momentito, ya, por favor. Bien, chicos, entonces una vez más me piden la normalidad, debo recordar su fórmula. Número de equivalentes gramos de soluto entre volumen de solución. Acá me hablan de 5.000 centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es un mililitro. O 1.000 mililitros hacen un litro. O sea, 5.000 centímetros cúbicos serían 5 litros. Bueno, aquí ya reemplazo de frente. Como me piden el número equivalente, entonces yo debo recordar que el número de equivalentes gramos es la masa de soluto entre peso equivalente. Ahora, dice, ¿qué contiene 400 gramos de NaOH? Este es el soluto. Bueno, entonces aquí arriba va 400. Dividido entre el peso equivalente. Y otra vez, ¿no? Seguimos ahí. ¿Cuánto vale el peso equivalente? Recuerdo que el peso equivalente es el peso molecular entre el parámetro de carga. ¿De quién hablamos? Del hidróxido de sodio. Ya habíamos hablado del hidróxido de sodio, chicos. ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? 40. Claro, era 23 más 16 más 1, 40, ¿no? O sea, 40 dividido entre el parámetro de carga. ¿Cuánto es el parámetro de carga para el hidróxido de sodio? 1. 1, ¿no? El parámetro de carga lo da la cantidad de OHs. Entonces significa, chicos, que el peso equivalente sería aquí 40, ¿no? O sea, esto entre 40 y 400 entre 40, esto es 10. O sea que 10 es el número de equivalentes. Ahí está, 10. Y 10 entre 5, eso me da como resultado justamente la normalidad, ¿no? O sea,
Cuando me dice, haya la normalidad de una solución de 5.000 centímetros cúbicos que contiene 400 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Eso significa que la normalidad sería 2, ¿no? 2 normal, eso es lo que se responde. Alternativa B. Bien, chicos, esa es la forma entonces de encontrar la normalidad, ¿ya? Para una determinada solución, ¿no? Les recuerda que la normalidad es también una unidad de concentración. Bien, chicos, con esta preguntita estamos dando por terminada la clase de hoy.